buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es ya sábado 25 de octubre, ya es creo que es el último del mes, creo que sí. Sí, es, ¿no? Vale. Y hoy, ¿qué ha pasado esta semana? Bueno, aparte de que ayer salió la EPA del segundo trimestre, que es una EPA, como siempre, muy... que la estacionalidad es la tónica, porque es un trimestre en el que ha caído la Semana Santa, en el que ya se preparan para el verano, en fin, y aún así tenemos que decir que ahí está la estacionalidad, pero también la temporalidad. Por supuesto, la EPA no tiene en cuenta los casi 800.000 fijos discontinuos para marcar la cifra de paro. Muy preocupante la caída del empleo femenino y también de los autónomos. Menos mal que por lo menos este trimestre 9 de cada 10 empleos que se han creado han sido en el sector privado, porque ya hay 3.600.000 empleados públicos. Así que este será uno de nuestros asuntos. Tampoco les vamos a marear mucho con las cifras, un poco una visión global, unos titulares, y con esto yo creo que damos por concluido el asunto. De lo que sí vamos a hablar es de que los empresarios esta semana han alzado la voz en distintos escenarios y por varias razones, entre otras porque Yolanda Díaz no para de inventar y de crear ahí cosas que va a hacer. Luego no sé si saldrán o no, pero tiene mareados a los empresarios y nos han tenido mareados a los autónomos. Como les contamos la semana pasada, había un plan que era esquilmarnos directamente y bueno, han matizado un poco, pero seguimos sin tener los mismos derechos sociales, las mismas prestaciones. De hecho, la que es equivalente al paro, que es pedir el cierre de actividad, pues el 60% no se lo conceden. Tampoco tienen derecho las madres a la lactancia ni a otro montón de beneficios sociales de los que sí disfrutan los que están en una nómina. Así que no acabamos de estar contentos. Así que seguiremos incidiendo en que no nos gusta en absoluto. Y después vamos a hablar de dos informes, uno del Fondo Monetario y otro de Funcas, que hay que leer la letra pequeña, siempre se lo digo, o sea, no hay que quedarse con los titulares de tanto el Fondo Monetario como Funcas elevan el crecimiento de España. Bueno, luego hay que analizar por qué ese crecimiento sube. Y después leer la letra pequeña, porque ya sabemos que lo del cohete está muy bonito, pero luego cada uno en su casa lo pasa fatal. Muchísimos españoles, aparte del número de millones de pobres que tenemos, de gente que tiene que recurrir al ingreso mínimo vital, en fin, que luego la realidad es otra bien distinta a lo que es que el PIB ha crecido el 2,9 o ha dejado de crecer. Que eso queda muy bien para que Sánchez lo diga todo el rato, pero luego la realidad es otra. Así que bueno, vamos a ir con esto y algunas cosas más y venga, enseguida ya les presento a dos personas que me acompañan. A ver si termino las frases y los nombres. Susana Burgos, muy buenas, y Fernando H. Valls. ¿Qué tal? Que hoy ando un poco que me creo que ya he terminado, pero no, me ha ido la cabeza. No, yo pensaba que ibas a decir dos personas a las que quiero mucho. Por supuesto. Eso dice dos personas, pero y lo has dejado ahí en puntos suspensivos. Dos grandes profesionales y amigos, exacto. Que no quiere decir muchas veces, no, era... somos compañeros y sin embargo amigos. Y sin embargo amigos, que no es lo mismo ser amigo que ser compañero, pero en este caso sí. Pues sí. Sois buenos, sois amigos y sois compañeros. Nos honramos de ello, lo tenéis además, de verdad. Bueno, total, la EPA del segundo trimestre. Una opinión, porque de datos ya la gente se abruma con tanto dato, ya he dado yo unos cuantos que es suficiente. Está muy bien que 9 de cada 10 hayan sido empleos privados, porque ya está bien de crecer y crecer y crecer hasta los 3.600.000 empleados públicos, que al final los tenemos que pagar y nos cuestan mucho, a pesar de que ellos protestan mucho porque les deben dinero, porque no sé qué, pero esto es así. Susana, a ver. Pues el espejismo de la estacionalidad justifica muchos de los datos y el optimismo también del gobierno, que estamos acostumbrados, pero claro, lo que tú dices, hay que leer el titular en todo, ¿no? En los parámetros macroeconómicos, en los informes, en las declaraciones y en todo lo demás, porque luego viene, claro, la letra pequeña y entonces, claro, pues es que los ocupados aumentan en 118.000 personas en el trimestre, pero claro, el crecimiento desestacionalizado solamente es del 0,4%, que es poquísimo. Y claro, el empleo privado
sube en 107.000 personas, pero claro, los millones de empleos públicos, los 3,6 millones de empleados públicos, que con los planes del gobierno de eliminar las tasas de reposición, pues va a seguir subiendo, es lo que está detrás de que aparezcan unas estadísticas tan infladas. Y lo de siempre, no mejora la calidad en el empleo, porque el número de contratos indefinidos aumenta en 74.800 personas, con lo de los fijos discontinuos de todas las EPAs, y luego el temporal sube más, en 54.000. Entonces, al final, se pierden también 10.500 autónomos. En fin, que si nos queremos aferrar solo a lo bueno, pues somos un poquito miopes y nos quedamos con qué bien, ¿no? Pero, hombre, es que hay mucho así ahí es que una gran parte del empleo a tiempo completo es temporal. Y así todo. Efectivamente. Sí, no, es redundante. Parece que trimestre o mes tras mes, tras conocer los datos del paro, pues tenemos que decir lo mismo, pero es que huelga decirlo. Es decir, yo me voy a fijar en la calidad, porque tan importante es la cantidad como la calidad de ese empleo. Es que la reforma laboral de Yolanda Díaz se hizo para mejorar la calidad y dejar la temporalidad fuera. Y resulta que ha creado más temporalidad, porque hay gente en casa cruzada de brazos que está ahí fija, pero discontinua. O sea, que entra, sale, ¿qué fijeza es esa? No, y sobre todo la calidad de los empleos que no son comparables a los de otros países. Fíjate, esta semana salían unos datos del INE de renta. Entonces la mejor por comparar, no sé, porque a veces el presidente del gobierno compara que España está creciendo incluso más que Estados Unidos, ¿no? Claro. Y la renta acumulada, le encanta la renta acumulada al 9% más. La moto mundial, bueno, pues la zona de España con mejor renta es Donosti, una ciudad con mucha calidad de ciudadanos, ¿no? Es peor, la renta de Donosti es peor que la del peor estado de Estados Unidos. Es decir, no podemos competir en la primera división porque nuestras rentas, nuestros trabajos, nuestros empleos todavía son de muy mala calidad. Claro. Estamos años luz de competir en esa primera división y me da igual compararme con Estados Unidos, pero es que cruzamos los Pirineos y tampoco podemos competir por ahora con Francia, ¿no? Entonces está bien, la propaganda está bien, los datos de empleo está bien, que el FMI nos diga que somos los campeones en crecimiento macro está bien. Luego también tiene adversativa, luego tiene adversativa, luego viene las y luego bajas a la micro y es ahí donde está el problema, claramente, que la gente va con el gancho al cuello todos los meses. En el ciclismo usamos esa expresión mucho, ¿no? Que vas con el gancho al cuello. Y es lo que creo que pasa, que las familias van cada mes con el gancho más al cuello. Bueno, como ahora vamos a... el siguiente tema que os planteo es que los empresarios esta semana en dos distintos foros, tanto en el de la familia como en la CEO, la propia COE, pues han alzado la voz. Es que ya han dicho que esto no se puede sostener, que está muy bien pagar impuestos, pero luego cómo se gestionan, que no hay que tener vergüenza de tener beneficios porque eso precisamente es lo que luego genera riqueza y empleo, y que ya está bien de este gobierno sin presupuestos, sin rumbo, dependiendo de gente que un día quiere una cosa y otro otra, o siempre quiere lo mismo pero para sí mismos. En fin, que por fin yo creo que esta semana... Yo también me alegro. Sí que he dicho, oye, ya era hora de que... ¿Te has reconciliado con Garamendi? No, con Garamendi no me reconcilio. No me reconcilio. Y no sé si él lo sabe o si supongo que le dará igual, ya, pero a mí también me da igual. O sea, no. Yo hablo de los empresarios. Claro. O sea, para mí Garamendi será el jefe de los empresarios, pero para mí no es un tío que todos los días está como Roch, ahí como el de Mercadona, que es el que ha dicho lo de si está muy bien pagar impuestos, pero ¿y luego qué? Bueno, pero también se pueden hacer otras cosas aparte de declaraciones públicas. Sí, ahí no coincidimos. Yo sí soy más partidaria, pero bueno, no vamos a hablar de Garamendi. No vamos a hablar de Garamendi. Eso es. Vamos a hablar de los empresarios, que yo me he alegrado mucho, me alegro de que ya era hora, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que en privado... y en otros foros, en muchos foros de la COE, sí que dicen que ya no pueden más, sobre todo por dos cosas. Pero hay que decirlo públicamente. Sí, que te digo que a mí me ha parecido muy bien, me ha parecido muy bien y creo que el momento además es que lo requiere, es un momento de mojarse, de compromiso en todos los sentidos, de hacer mucha pedagogía y claro, hay mucha gente que se siente identificada, claro, muchas empresas que se sienten identificadas con ese mensaje porque lo sufren todos los días. Yo te diría que
todas las empresas, porque ya sabemos que las empresas no tienen color político, sus CEOs y sus directores generales y sus directivos sí, pero las empresas no entienden de política, pero sí que entienden de dos cosas. Iba a poner el foco ahí, Carmen. Sí que entienden de inseguridad jurídica, que es uno de los grandísimos problemas a los que se enfrentan ahora mismo los empresarios, quienes están poniendo la carne en el asador para tirar de este país, porque desde luego los gobernantes no están tirando de él, todo lo contrario, ponen palos en las ruedas, y luego la asfixia fiscal, los costes, que es tremendo, los costes. Tremendo, ¿no? Eso unido a la inflación, que al final sabemos que la inflación es un impuesto, pero es que llega un momento que es que no salen las cuentas, y si a eso se suma que tienes que escuchar continuamente al ministro de turno y muy especialmente a la ministra de Trabajo, que es la que se supone que tiene que estar del lado de los agentes sociales, que también son los empresarios y no solo los sindicatos, a ella que todos los días se inventa algo, todas las semanas se inventa algo. Todo el día machacando, y todo el día, o sea, machacando desde el punto de vista de las declaraciones, ¿no? Desprestigiando la figura del empresario y luego todos los días lo peor, como tú dices, las ocurrencias que bueno, pues imagino que para tapar su grandísima ineficacia, pues lo que hace es constantemente pues frenar, por ejemplo, la inversión, porque claro, ¿a qué te atienes? Si tienes a un gobierno que hoy dice una cosa, otra, que una parte del gobierno dice una cosa, la contraria, y no sabes lo que va a salir adelante o no, porque cuidado con Yolanda Díaz, la de los lapsus y esto, que nos divierte mucho con el gobierno de corrupción, porque mujer de pensamiento desordenado es de verbo desordenado también, ¿no? Pero ojo que manda más de lo que, si hacemos el recuento de las batallas que ha ganado frente a Economía o frente a Hacienda, cuando se peleaba antes con Calviño, luego ahora ya con Carlos Cuerpo o con María Jesús Montero, cuidado que se lleva el gato al agua muchas veces, que se sale con la suya. Al final son votos que necesita Sánchez, claro. Eso es. Porque, a ver, es el SMI, el registro horario, la reducción de jornada, y ahora se ha inventado lo del despido. Ahora eso te iba a decir, es que ahora por está favor, con el tema del despido. Para un poco, hija mía, para un poco, que te vas a llevar a miles de empresas por delante. Por cierto, que lo tenía aquí, de los concursos de acreedores se han disparado un 19% en el segundo trimestre. Tú misma, o sea, si queréis no, que quieren pobres, que le gustan los pobres, bueno, pues fenomenal. Sí, eso lo decía alguien esta semana, ¿no? Que este gobierno le gusta que sigamos empobrecidos. Hombre, no, yo creo, entre otras, yo en creo Twitter. que el Twitter del programa. Estamos en esta deriva tan antidemocrática quizá que estamos viviendo en todo el país, ¿no? Donde vemos a un fiscal general de Estado imputado en el banquillo y no pasa nada. Yo creo que estamos pasando de un régimen, una monarquía parlamentaria, a un sistema presidencialista donde el gobierno manda sobre todo, no legisla nada. Pues saltarse el diálogo social es que es grave. Es que yo creo que tienen mucha razón los empresarios cuando dicen, oiga, señores, esto no se puede lanzar en una reunión con sus amigos o en un meeting, esto se tiene que llevar a la mesa de negociación y hablar. Pasó lo mismo con la propuesta de autónomos, que se saca ahí de la manga esta señora El Masaiz sin negociar con nadie, ni siquiera el Partido Socialista la compartía, es decir, vaya papelón, el gobierno de coalición está roto, pero claro, esto es peligrosísimo, efectivamente. Y luego me gustaría romper una lanza por la empresa familiar, esto que el congreso que ha tenido lugar y que el año que viene volverá a Madrid. Burgos. Yo creo que la empresa familiar es, quitando el IBEX, ¿no? El IBEX, bueno, tanto del IBEX, pero se habla poco. No, pero esto es un pilar. Hablamos poco de la empresa familiar, que genera más puestos de trabajo que el IBEX, tiene más contribución fiscal que el IBEX y cuida a sus trabajadores mucho más que el IBEX. La mayoría de españoles trabajamos en empresas familiares, claro. No solo en pymes, sino medianas empresas, y yo creo que escucharles es básico, no solo a Roig, que es un portavoz más icónico, sino por ejemplo al presidente de Estrella Galicia, tantos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es claro. Por cierto, hay una preocupación bastante grande, se comentó en el Congreso, sobre el tema del registro horario. Como Yolanda Díaz no ha logrado sacarlo adelante... No, la reducción de jornada. Perdón, la reducción de jornada. El registro horario les ha dado, ahora ya serán 15 días lo que les queda. Os doy 20 días para hacerlo. No, pero eso hay dudas legales. Lo que sí puede activar Yolanda es una inspección de trabajo mucho más férrea de la que se aplica en este momento. Y hay empresas que están muy preocupadas con eso. No porque a lo mejor incumplan, porque la mayoría de empresas yo creo que cumplen o quieren cumplir. Pero sobre todo porque Yolanda Díaz use políticamente la inspección de trabajo, que ya no es la primera vez que ocurriría, ya ha ocurrido muchas veces. Hombre, y yo creo que esa debilidad política le va a llevar a hacer este tipo de cosas. Cuando la Dana, acuérdate que amenazó con mandar a los inspectores de trabajo, que decíamos, van a llegar antes los inspectores de trabajo andando por el fango que el ejército. Madre mía, madre mía. Está bien que digas, Fernando, lo de la empresa familiar. Ay, vale. Te voy a cortar y después vamos a hablar también de los autónomos, porque aunque hemos ganado una batalla, no hemos ganado la guerra, que es más importante.
¿Por qué os he cortado? Porque tenemos al teléfono a nuestro amigo de Cibislen, Alejandro Labori, que es director de inversiones. Muy buenas tardes. Hola Carmen, ¿qué tal? Don Alejandro, un momentito que no le oigo bien, pero creo que ya. ¿Ahora Víctor, mejor? vale, fenomenal. Bueno, pues una semana más estamos aquí con usted para que nos cuente cosas nuevas de Cibislen, porque ya sabemos que es una inversión totalmente segura porque está sustentada o apoyada o tiene el andamio de la hipoteca, ¿no? Que da unas rentabilidades muy buenas y que la inversión es muy baja. Cuéntenos, háganos usted un mejor resumen del que acabo de hacer yo. Sí, al final, bueno, no dejamos de ser una plataforma de inversión, ¿no? En el que pequeños ahorradores pueden invertir en proyectos inmobiliarios a partir de 250 euros. Y bueno, pues son proyectos que dan unas rentabilidades por encima del 10% anual y que están respaldados, como bien decías, por una garantía hipotecaria. Uh-huh. Básicamente es muy buena inversión y muy buena sintonía con los promotores, ¿no? Que ahora, pues oye, es una nueva forma de que los promotores puedan sacar sus proyectos adelante, pues porque, bueno, pues el banco es como están con las cosas como están, en fin, ¿no? Es una... Correcto, al final estás dando salida, digamos, a dos necesidades. Por un lado, ayudar a promotores a sacar adelante proyectos que con financiación bancaria sería un poco más complicado, y por otro lado estás dando una oportunidad de inversión a pequeños ahorradores que desde 250 euros pueden invertir en muchísimos proyectos, porque al final piensa que sacamos un proyecto prácticamente cada semana. Uh-huh. ¿Cuál es el último? Cuéntenos el ultimísimo. Pues mira, el ultimísimo es uno que tenemos ahora en línea, que es para financiar a un promotor para desarrollar unas viviendas en Badajoz, en un suelo un suelo urbano al lado del centro de Badajoz, y bueno, pues es para ayudar al promotor a sacar el proyecto adelante, y es para financiar unos 2 millones de euros al 11% anual. Es un proyecto de un año. Uh-huh. Hay algo de Cibislen que me gusta a mí mucho y sé que lo saco siempre, pero es que me gusta mucho que la gente joven invierta. Porque eso es ahorrar para su futuro, un futuro que vamos a ver cómo, bueno, de momento el presente no lo tienen muy bien, el futuro ya veremos. Pero es verdad que en Cibislen cada vez hay más jóvenes invirtiendo, ¿no? Quizá porque 250 euros, pues bueno, entre pitos y flautas y tal, pues se puede ir sacando, ¿no? Claro, lo bueno que al final la barrera de entrada es muy baja, porque como bien decías, 250 euros pues es muy accesible, y es verdad que cada vez tenemos a más jóvenes invirtiendo. De hecho, nuestra media de edad de los que invierten con nosotros está entre los 30 a 40 años, que dentro de cada vez es bastante joven. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos una tipología muy amplia de inversores, es verdad, de todas las edades y de todas las ciudades de España, incluso fuera de España también. ¿Y qué proyectos hay, uno o varios, que ya se hayan reembolsado, que ya hayan finalizado y la gente haya conseguido su inversión, su porcentaje de inversión? Muchísimos, o sea, ¿Sí? Piensa que nosotros hemos devuelto ya más de 60 millones de euros a nuestros inversores, que eso al final, más allá de lo que hemos financiado más de 200 millones de euros, hemos devuelto más de 60, que al final es un dato muy importante. Hombre, es un dato importantísimo. Para que la gente se ya anime. Y para al final, 2020... Perdón. Puedes hablar de todo lo que has financiado, pero es más importante hablar de lo que has devuelto, ¿no? Sí, porque, bueno, pues yo meto, pero ¿cuándo voy a ver yo el reembolso, sabes? Claro. Y luego que vea la gente que no es como sucedió en otras ocasiones, que se reembolsaba un poco a los primeros y luego si te he visto no me acuerdo. No, claro, en ese sentido piensa que prácticamente un 70% de nuestros inversores repiten con nosotros al invertir, y eso ¿por qué se da? Pues porque han tenido devoluciones, o sea, no hay otro motivo que ese. Eso es muy importante también, el 70% reinvierte, eso es muy importante. Sí, correcto. Y para el año que viene, ¿qué proyectos tenéis en marcha? Y ya con esto acabamos, Alejandro. Bueno, para el año que viene seguir un poco en la misma línea, o sea, este año hemos hecho un muy buen año, el año que viene seguir un poco igual, ofreciendo buenos proyectos, sobre todo con un buen filtro. Pienso que nosotros pues nos llegan muchísimos proyectos y solo financiamos en torno a un 10% de lo que nos llega, o sea que hacemos un filtro muy importante. Y luego, bueno, pues más allá de sacar proyectos en España, también empezar a sacar proyectos fuera de España, que hemos sacado ya algún proyecto en Portugal, y bueno, pues poco a poco hacer una expansión más a nivel europeo.
Pues muchísimas gracias, mucha suerte con todos esos proyectos y seguro que estaremos aquí con ustedes para contarlos, sobre todo su éxito. Genial, a vosotros, pues buen fin de semana, Carmen. Muchas gracias, Alejandro Labori, buen fin de semana también para usted. Gracias. Vale, luego. Bueno, Susana, que te corté porque teníamos al señor Labori y... Manda Labori. Es prioritario para eso, que estamos en unas horas y tal, que conviene acelerar. Estábamos hablando de la importancia de la empresa familiar y de que esta semana se han reunido. Como detalle curioso les diré que estaba invitada Nadia Calviño, no pudo ir, mandó un vídeo y cuando terminó el vídeo no se oyó ni un puñetero aplauso. Salió Núñez Feijóo, digo por poner un ejemplo, salió Núñez Feijóo, habló y se reventó el salón. Solo digo porque, oye, ni un aplauso a la señora Nadia Calviño, será que no dejó muy buena impresión entre los empresarios. Pues sí, muy sintomático, Y aparte ¿no? de esto, que son anécdotas, que son más que anécdotas, pero bueno, las cuento como anécdotas. No, a ver, es que si te invitan a clausurar un evento de esta importancia y mandas un vídeo, pues ya estás haciéndolo un poquito mal. Sus motivos tendría, ¿no? Pero bueno, luego claro es que nos acordamos de cómo es la señora Calviño, de cómo era cuando era vicepresidenta del gobierno, de cómo es ahora cuando dice en Europa lo contrario de lo que decía aquí, y en su momento ya a la tercera fue la vencida, pero es que hizo 3 intentos por irse de España. Parecía que tenía pocas ganas de gestionar la economía española, ¿eh? Estaba pensando en su carrera política y en su carrera de alta funcionaria, que lo es, europea. Estaba pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues no es muy querida, pues se lo ha ganado a pulso, ¿qué quieres que te diga? No, respecto a lo que iba, muy rápido, lo que iba a decir de la empresa familiar, ¿no? Y por lo que comentaba el compañero de IBEX versus empresas familiares. Claro, es que encima hay empresas familiares que están en el IBEX. Es que no se nos olvide que Ferrovial, que Inditex son empresas, claro, potentísimas. Es que, a ver, el grupo Antolín, Barceló, Mercadona, por supuesto, que tú mencionabas antes a Juan Roch, ¿no? Es que son 1.800 empresas, las que están asociadas al Instituto de Empresa Familiar, repartidas por todo el territorio nacional y claro, hay que recordar que son los empresarios que se juegan su patrimonio, si lo han heredado, pues sus herencias o las de sus descendientes, ¿no? Entonces, yo creo que son una voz muy, muy autorizada en su conjunto, ¿no? Y eso es lo que nos pasa todos los años cuando se reúnen. Y suelen ser prudentes. Cuando ya empiezan a decir las verdades del barquero es porque ya están al límite. O sea, que ya no pueden más, y es que no me extraña porque no podemos más ninguno. O sea, ya la corrupción, no legislar, no gestionar, no funciona nada, todo es un puñetero desastre, o sea, todo es propaganda, esos anuncios que hacen riéndose de 2 abueletes que comparten piso, pero ¿qué me estás contando? Mal gusto, ¿verdad? O sea, pero ¿qué? Y todavía dicen, uy, pues hay más. ¿Cómo serán los siguientes? O sea, sí, porque es una campaña, ¿no? Claro, entonces es una campaña y no hemos entendido la primera parte. No, pues si la hemos entendido perfectamente, o sea, nos ver. está riendo de nosotros. O sea, con el problema que hay de la vivienda, te está riendo de nosotros, o sea, poniéndote el casco y tal, no nos toques las narices. Entonces, claro, no me extraña que la gente que se juega su patrimonio, como los jóvenes que no encuentran casa, que no encuentran un trabajo, que no pueden estabilizar su vida, pues estén hasta la cocorota, o sea, y no puedan más. Y entonces estemos ya, mira que me gustó mucho la frase de la de Junts, que dijo, déjese de cambios de horarios y vamos al cambio... La hora del cambio. A la hora del cambio. Que estamos en la hora del cambio. O sea, pues sí, ojalá estemos en la hora del cambio. Están muy preocupados por el asunto de la falta de mano de obra, el problema de personal que tienen la empresa familiar. Hablo, que eso yo creo que es generalizado, ya no solo se concentra en pocos sectores, generalizado. Y sobre todo en la empresa familiar lo que te ofrece el empresario familiar es crear una carrera profesional que probablemente ya ha seguido tu padre, porque esos puestos normalmente a veces se heredan, ¿no? Entonces, a la persona que no tiene vivienda, que ve el anuncio del Ministerio de Vivienda, que por cierto espero que esté cesado el responsable que ha hecho eso. Bueno, pero la ministra debería, que no pongan más. Ahora porque la cosita de la ministra. Amenaza con poner más, no pongas más. No queremos suspende ver la campaña. Y luego están muy preocupados por la fiscalidad, que ven que va en aumento, que no hay ninguna ayuda para sus negocios que levantan cada día, y por eso han valorado muy bien, y de ahí ese aplauso a Feijóo, la llegada de una persona como Alberto Nadal, que está
bueno, tocando alguna tecla de momento tímidamente, porque llevo muy poco en el tema fiscal, en el tema autónomos. Yo creo que ahí, sin minusvalorar el trabajo de Juan Bravo en el PP, pero yo creo que el PP va a explorar esa beta de cómo la fiscalidad, pues eso, ahoga muchos negocios en este momento. Bueno, ha estado muy bien Feijóo, que hablamos de los autónomos ahora. Quiero decir, en un momento en el que le han tocado las narices a 3.300.000 personas que se juegan también todos los días la persiana, algunos con trabajadores, otros por libre, que te tocan las narices, que tienes que declarar el IVA aunque no te hayan pagado, que encima te suben continuamente las cotizaciones, que estaban pensando en que una persona que a lo mejor ha ganado 400 euros escribiendo, oyendo por ejemplo nosotros, a 2 tertulias, tenías que pagar casi 300 de cuota de autónomos. Dice, pero vamos a ver, o sea, ¿pero de qué me estás hablando? Nos que me estás quitando casa. las 400 euros prácticamente, porque el resto es el transporte de llegar al sitio y algún día que te tienes que comprar una chaqueta o un taxi o un tal, o sea, pero estaban locos. Bueno, lo han medio intentado apañar, que es un apaño. Sí, es un parche. parche. Es un parche, pero luego se han dejado todas esas cosas que os he dicho. El cese de actividad, que es como el paro, no funciona. No tenemos acceso al subsidio de mayores de 52, no hay permiso de lactancia, tampoco el fallecimiento de un familiar. Si tienes un embargo de deudas, no te respeta ni el salario mínimo. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿pero qué es esto? Si el atraco sigue, porque vamos a ver, si tú me dices que yo tengo que pagar más cuota porque me vas a dar más derechos, dame los derechos. No, como dice Amor, no, es que esto ya lo pactamos en el 23 y estamos que vamos al 26 y no tenemos nada de esto. ¿Y ahora nos queréis volver a subir las cuotas sin darnos nada de esto? Pero fíjate además qué retorcidos son que intentan echarle la culpa, ¿no? Han intentado decir que, bueno, que esto ya lo pactó Lorenzo Amor con Escrivá y que no tiene nada que ver lo que pactó. Mentira. Lorenzo Amor no tiene nada que ver con esto. Y luego el papelón de la ministra Elma Saiz, que no tiene que recoger cable, tiene que dar marcha atrás y lo vende como, a ver, claro, Escrivá es listo, malvado pero listo, porque la técnica de la estrategia de Escrivá ya sabemos, ahora gobernador del Banco de España, antes ministro de la Seguridad Social, ya sabemos cuál era, ¿no? Era te amenazo con que te voy a pegar una paliza y luego te pego un bofetón y ya no es una paliza y ya te conformas. Siempre lo ha hecho así. Este gobierno es muy de eso, pero especialmente eso es más viejo que el hilo negro. Eso es efectivamente una estrategia muy antigua para tontos. Pero bueno, a lo mejor con Escrivá podía mínimamente, pero es que Elma Saiz no es tan lista como Escrivá y desde luego no sabe nada de economía, porque Escrivá sí sabe de economía. Y entonces ha hecho un papel esta señora lamentable. Y luego, quizá lo peor de todo, bueno, aparte de que lo sufrimos, que yo también soy autónoma, lo peor de todo quizá esté en el engaño absoluto de decir que lo hacen por nuestro bien, ¿no? Que sí, claro, eso es, que esto no tiene nada que ver con la recaudación, que ha insistido mucho en ese mensaje la señora Saiz. Bueno, pues claro, pues vale, vamos a ver exactamente que, claro, cuando se despliegan... Claro, ¿cuánto nos iban a sacar? En los 2 primeros años de despliegue de los nuevos tramos, o sea, 2023 y 2024, los ingresos por cotizaciones de los autónomos sí que crecieron, el primer año mucho, casi un 4% y un 1,8% el segundo, en 2024, pero este año van las cosas bastante peor. Pero será porque nos va peor. Estamos, efectivamente, porque estamos todos agobiadísimos, porque mira, justo pues estamos en el mes que estamos y acabamos de pagar el IVA trimestral. ¿Cómo es esto, por favor? Es que es tremendo, es que cada vez trabajamos más para Hacienda, ¿no? Entre otras cosas, porque es que no podemos quitarnos nada. O sea, vamos a ver. No nos podemos desgravar pero nada, vamos a ver, si yo tengo que ir desde mi casa a yo qué sé, aquí, a la Ciudad de la Imagen, a no sé dónde, vamos a ver, una parte de la gasolina que yo gasto es un gasto para ir al trabajo. Antes sí, ahora no. Ya está, ahora ya directamente. Bueno, pero seguirá no siendo. No podemos desgravarnos nada. Pero seguirá siendo un gasto para obtener la renta de ese trabajo. Entonces, O sea, es que es evidente. no, es que esto como si lo trasladamos a un mundo judicial y está aplicando la presunción de culpabilidad. Es decir, usted, Carmen, no puede desgravarse estos litros de gasolina, este ticket de gasolina, porque a lo mejor el coche también lo usa el fin de semana para sus cosas particulares. Pero para eso ya tengo otros tickets. Claro. Y porque vas a otros sitios. O lo igual con un ordenador o un teléfono móvil. No, usted a lo mejor no lo usa para el trabajo. Bueno, pero es que eso a lo mejor no debería ser. Sin esto no trabajo. Yo le demuestro que esto lo uso para el trabajo, ¿no? Somos... Sí, es total. Hombre, es total. y me llama mi madre o me llama mi primo, pero básicamente
estás todo el rato recibiendo, pues oye, que tienes que venir tal, que viene agua, que no sé qué, que los temas tal, que es otro. O sea, somos tratados. Si yo no me quiero quitar el como móvil defraudadores ni siquiera. en potencia. No, es que además el tono con el que Hacienda se dirige para cualquier cosa a nosotros es un bueno, aparte que te escriben el fin de semana, de madrugada, es Sí, no sé, sí, está, sí. supongo Les da que para igual. asustarnos, imagino, ¿no? Porque bueno, como Y eso la es seguridad automático, social también, ¿eh? está Que a automatizado. mí me llegó el otro día una notificación un domingo por la tarde. Entonces supongo que el algoritmo, claro, claro, es intimidatorio, ¿no? Y dices, oye, por favor, que yo soy una persona legal y que soy una persona que cumplo con mis obligaciones y que soy una persona en condiciones, ¿por qué me tratan tan mal? Es tremendo, ¿no? Y esto que de la recaudación que decías, claro, ha hecho el cálculo ATA y claro, con la propuesta inicial es que serían 1.900 millones de euros más de recaudación para las arcas públicas, ¿eh? O sea, que no nos digan que esto es neutro desde el punto de vista de la recaudación era por nosotros, Llegó a decir la ministra porque en una tengamos entrevista más pensión. que no tenía estimación de ingresos. Llegó a decir eso, cuando evidentemente este es un problema que faltan ingresos en la seguridad social para pagar las pensiones. Claro. Pero vamos a ver, que en octubre ya no había para pagar las pensiones, que ha habido ya octubre, noviembre y diciembre que pedir un crédito de los presupuestos para la seguridad social. Que no nos engañen, que en octubre ya no había dinero, que estáis caninos porque os lo gastáis en otras cosas. O sea, vamos a ver, y no hacéis los deberes que tenéis que hacer. El problema de estos parches es que el siguiente gobierno va a tener que tomar decisiones que no las está tomando muy drásticas, efectivamente, que pues es lo que hemos hablado aquí muchas veces, un Patada presupuesto de base cero, con alguna decisión que probablemente sea dolorosa por esto, porque esta medida no la va a aprobar nadie. Si es que no tiene sentido. Y te preguntas, bueno, además, hay una muy importante de Feijóo que antes se me ha quedado en el tintero, que aprovechando en el mejor sentido de la palabra, que el tema de los autónomos estaba encima de la mesa, ha sacado sus propuestas. Y a mí, lo de que hagamos nada más que un IVA anual, me parece un adelanto brutal. Porque luego, es que, ¿qué es esto de todos los trimestres para 200 o 300 o 400 o 500, los que sean? Tener que estar recuperando datos, o sea, pero tío, una vez al año. No, y que cada vez nos cuesta más caro además contratar los servicios también, claro, porque cada vez es más complejo y al final nosotros tenemos que dedicarnos, los autónomos nos dedicamos a nuestra actividad principal, no a la burocracia que nos impone el gobierno de turno, ¿no? Y luego otra cosa básica. Sí. Nada del criterio del devengo, el criterio de caja. Vamos a ver, yo no puedo, ¿por qué yo tengo que pagar ese IVA que yo no he cobrado la factura? Cuando la cobre, yo le pago a usted lo que sea. Y luego, otra cosa que a mí tampoco me parece bien y que a mucha gente sí, porque prefiere tener el dinero en su mano, vale, pero que sea libre, la retención del IRPF. ¿Por qué tiene que ser un 15 por narices? Pero vamos a ver. Deje usted libertad para que la gente, en función de lo que le dé la gana, si prefiere tenerlo en su bolsillo, como si no quiere el 15, quiere el 5, y haya películas luego dando a la declaración de la renta. Pero a lo mejor hay otro que dice, no, pues yo el 20, porque así yo no te doy con la preocupación de luego en junio que me metan un clavazo. O sea, es que hay cosas que no entiendes. ¿Por qué tantos autónomos cotizan por la base mínima, ahora que tenemos la posibilidad de cambiar 6 veces al año el tramo y demás, y que está más ajustado a los ingresos? Porque no podemos más. O sea, ¿por qué tantos autónomos cotizan por la base mínima? Porque no pueden cotizar más. Porque no quieran que luego la pensión sea peor. Todos queremos cotizar por lo máximo, porque todos pensamos en el futuro. Claro. Se creen que estamos defraudando y que cotizamos poco porque queremos tener malas pensiones y que queremos defraudar. Bueno, Pepe Álvarez lo dijo. Pepe Álvarez, que no ha hecho una factura en su vida, este señor. Eso, pues el secretario general de UGT dijo que los autónomos somos ricos, básicamente, ¿eh? Todos somos ricos. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos con de esto que nos cuenta el Banco Santander. Vamos a abordar algo de gran importancia, y es que la próxima semana se va a celebrar uno de los encuentros financieros más relevantes a nivel internacional, la Conferencia Internacional de Banca de Banco Santander. Es la 18 edición ya. El evento volverá a reunir a destacadas figuras del ámbito político, empresarial y académico bajo el lema de Urgency Growth, que se pone el foco en la necesidad de impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo. La conferencia tendrá lugar el próximo martes, 4 de noviembre, con acceso abierto, tanto en formato presencial como virtual.
También, como en las ediciones anteriores, la ciudad financiera de Banco Santander será el escenario donde se van a analizar los principales retos económicos, sociales y regulatorios que van a definir el futuro del sector financiero. El programa contará con la participación de líderes nacionales e internacionales como Ana Botín, Nadia Calviño, José Luis Escriba, entre otros, quienes van a abordar cuestiones clave relacionadas con crecimiento, regulación, innovación y geopolítica. El encuentro concluirá con una reflexión conjunta sobre las perspectivas del futuro económico global. Si necesitas un nuevo portátil con inteligencia artificial o cambiar el frigorífico por uno más eficiente, o un televisor, o quieres ese móvil que tanto te gusta, con los super tecnoprecios, lo tienes más fácil. Solo hasta este domingo 26 aprovecha hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos de las mejores marcas. Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, todo con hasta un 20% de descuento. Con las facilidades y tecnoventajas que solo te ofrece el Corte Inglés e Hipercor, como el seguro gratis por 3 meses y toda la confianza y garantía del Corte Inglés. Recuerda, hasta este domingo, super tecnoprecios con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Aprovéchalo en tienda web y app del Corte Inglés. Eso sí, consulta modelos y marcas participantes en elcorteinglés.es. Bueno, lo siento, voy a ver si podemos continuar con un poco más de estabilidad en las cuerdas vocales. Está todo el mundo fatal de la garganta, el cambio de tiempo, pero que ya hace frío, ya empieza a hacer fresquita. Bueno, hay 2 informes esta semana de Idealista y Fotocasa sobre la vivienda. 2 datos. 1 de cada 3 ya no se dedica al alquiler. 1 de cada 3, ¿eh? Y el 23% de los propietarios está vendiendo su casa para ahorrarse problemas. Es decir, que ha salido del mercado del alquiler y lo ha puesto a la venta. Luego dicen que es que si los especuladores, los fondos buitres... Que no existe la ocupación, ¿verdad? Que la gente... Otra vez volvemos a la inseguridad jurídica, que es que no le das al propietario garantía. La más mínima garantía. No le dejas que el alquiler sea el que en cada momento el IPC de toda la vida. O sea, le has cortado las alas con todo. Si tiene a un inquiocupa te fastidia. Si tienes a un ocupa que te vayan tal... O sea, claro, entonces luego pasan estas cosas, que no hay viviendas. ¿Que no hay viviendas? A ver, sí, Fernando. comprar una vivienda o disponer de una vivienda es la decisión, salvo quizá tener un hijo, es la decisión más importante ¿Qué poquito te queda? que vas a tomar en tu vida, ¿no? Entonces lo que la gente quiere es seguridad ante su patrimonio, ¿no? Entonces si ocurren medidas como el límite de rentas en Cataluña, País Vasco y compañía, o medidas que no te protegen frente al inquilino, lo que hace la gente es protegerse. Es que es tan humano y pasan cosas como esta, que la gente retira del alquiler los pisos. ¿Y eso qué significa? Que suben los precios, ¿verdad? Claro, ¿no? Vale. O que la cola del alquiler, y la demanda. La cola del alquiler se hace cada vez más grande, y lo que hemos explicado muchas veces es que en esa cola el que se lleva el gato al agua es el que está primero, por lo tanto el más débil, la familia de clase media baja, el joven, el inmigrante, está al último de la cola y no accede. Había un informe también de los notarios esta semana en el que hablaba de que el peso de los jóvenes en el mercado de la compra-venta de vivienda es del 9%, cuando en el año 2007 era del 22%. Es decir, los jóvenes no pueden comprar vivienda. Han tirado la toalla directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes se tienen que ir al mercado del alquiler, y el mercado del alquiler es la ley de la selva, como hemos visto, ¿no? Entonces es todo un círculo, iba a decir virtuoso, pero desvirtuoso, que todo lo complica. Esto yo creo que no tiene solución en mucho tiempo, y las medidas que se están poniendo en la mesa no lo frenan. Decían los notarios, esto es una locura. Lo que vemos en las notarías todos los días es una locura lo que estamos viendo. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que como llevamos 10 o 15 años diciendo, o 10, no tiene solución, si se hubiera empezado hace 10 años, hoy lo tendríamos solucionado. Lo que no podemos es todo el rato decir, es que como, esto es para dentro de mucho, entonces no hago nada. Claro, no, hombre, no. Que... Algún día tienes que coger el toro por los cuernos, y tienes que suelo, seguridad jurídica, dejar colaboración que se construya, público-privada. Colaboración público-privada, no asfixiar al privado con que tiene que dedicar la mitad de las casas a 200 euros el tal. Hombre,
Pero hay una medida inmediata directamente, que son los que impuestos. se puede hacer sin más. Hombre, Claro, vamos a bajar los ver. impuestos. Lo que ha hecho Portugal. Si tú por coges cierto, esta los semana. tributos vinculados a la compraventa, el IBI, que lo han bajado, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid por 5ª vez, el impuesto de transmisiones, al final la cesta de impuestos que castigan, que penalizan la propiedad, está cerca de más del 35%, y hay quienes dicen 40%. Es una barbaridad. Bueno, pues los impuestos estatales, si el gobierno realmente quisiera bajar ya el precio de la vivienda, tienen en su mano hacerlo, ¿Y el suelo? Y eso ni se les ocurre. Luego la liberalización del suelo, que es fundamental, pero claro, como sabemos que es la fuente de financiación de muchos ayuntamientos, pues al final es la pescadilla que se muerde la cola. Y otra ¿no? cosa muy importante que quería hacer Madrid también, que es el cambio de, por ejemplo, de oficinas. Lo está haciendo ya, de a hecho. Yo viviendas. estuve entrevistando Eso. el otro día. Eran Puede ser 20 y tantas mil, oye. Yo estuve No sé cuántas entrevistando llevará, pero... el otro día para estrategias de inversión, que es, menciono el medio porque no es competencia, es un medio buen amigo aliado de esta casa, y yo hago ahí un programa inmobiliario que se llama El Rincón Inmobiliario, y estuvimos en la bolsa con María José Piquio Marchetti, la directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, y aparte de analizar el Plan Vive, el Plan Mi Primera Vivienda, el Plan Alquila, los 33 desarrollos urbanísticos, 33 que De hay en Madrid, marcha ¿no? en la Comunidad de Madrid, y hablar de muchas cosas interesantes. Uno de los temas es ese, el de las oficinas, que ya se está haciendo. Claro, a ver, hay distintas fases porque, claro, el cambio de uso implica cambio de licencias, Claro. pero ya se está trabajando ya en edificios de oficinas para convertirlos en vivienda, No es un anuncio, a diferencia de Sánchez, que ahora dice, bueno, yo ya me he quedado estupefacta, porque ha dicho la ministra esta semana, aparte del anuncio de las tonterías de Las 100.000. bueno, sí, que eso que han movilizado. que han ¿verdad? movilizado. Cuidado con los verbos. Han Claro, es que- O sea, movilizado. ¿qué es movilizar? Esto era como con los fondos europeos, Sí. que en vez de, no era ejecutado, era... Bueno, se inventan ahí... o el crecimiento negativo de la economía de Zapatero, ¿no? Se inventan, o sea, no se inventan, porque existe movilizar, pero movilizar, ¿qué es en la vivienda? O ¿Dónde sea, están? ¿Dónde están? No, pero es que dice, no, pero fue más lejos, porque aunque utilizara esa ambigüedad, esa palabra tan ambigua, pero fue más lejos, porque dijo que algunas casas o algunos pisos los entregaba ella y otros hombre, va a entregar dejaba ella. a los presidentes de las comunidades autónomas. En fin, una cosa terrible de manipulación y directamente de mentira y de reírse a la cara de los ciudadanos, ¿no? Ellos cuentan como movilizado, ¿no? Es el término, el término que usan es movilizado, y cuentan como movilizado las viviendas de la Sareb, que lo que ha Ahí hecho voy. es una transmisión de una empresa, la Sareb, a otra Claro. empresa. ¿Qué pasa? Que los pisos de la Sareb no los ha querido nadie, porque si fueran pisos en condiciones se hubieran comprado en los Pues últimos claro. años. ¿Y Claro, dónde pero es están, que- Pero no además? los quiere nadie. Hay un ¿Dónde tema ahí- están y en qué Claro. estado? Entonces yo cuento como un piso que está en medio de la nada en Albacete, yo qué sé, o en Guadalajara. Oye, pues Y destrozado, porque ¿cuánto tiempo lleva a lo ahí? mejor está ocupado incluso. Y O sea, ocupado. moviliza un No, piso, no. pero no sirve para nada. La Sareb tiene muchísimos pisos ocupados. Pero mucho, sí. Muchísimos. Claro, y va a empezar a Chalés y de alojar, todo. claro, y se supone que va a empezar a alojar inquilinos en las antiguas viviendas de Sareb antes de que acabe el año, SEPES, que a eso voy. Y lo estoy escribiendo además, no puedo hacer spoiler porque si no en mi periódico me regañan, pero cuidadito con la ministra de Vivienda, que Sánchez está de ella hasta el gorro, En el ministerio cuentan que Sánchez solamente escucha a la señora que está en esto de la Sareb, que dice Fernando, que se llama Leire Iglesias y que es la directora general de SEPES. Qué de Leire estamos últimamente, ¿eh? Entidad Pública Empresarial de Suelo, que es pues la nueva empresa pública de vivienda. Eso que nunca supimos, ese anuncio en que se sustanciaba, bueno, pues la que ahora mismo es Corta el bacalao, la es vivienda. escuchada por el presidente del gobierno para hablar de vivienda y tiene la confianza del guan, del que manda, o del boss, o como lo queramos llamar, del puto amo que decía Puente, por Dios, es Leire Iglesias y no Entonces, ¿por qué la queremos ministra, un ministerio y que no lo cierre y nos ministra ahorramos Isabel de la Rodríguez, pasta? que entre la metedura de pata del anuncio, entre que, bueno, Que no pues hace eso, nada. que tiene una exposición últimamente, es que no había hecho nada hasta ahora, fíjate, ni siquiera de exposición pública, ¿no? Y ahora está continuamente con el casco y el chaleco de obra en todas partes, y eso al final yo creo que es contraproducente. Eso, aunque la propaganda monclovita recomiende ese tipo de cosas, en el caso de la vivienda no, es todo lo contrario, a la gente eso le enfada mucho. Y el otro día, yo también no salía de mi asombro cuando nos dicen que antiguas cárceles, como la de Carabanchel o de Segovia o tal, las van a convertir en viviendas. O sea, la cárcel
cárcel de Carabanchel es un solar, es como campamento, es un Igual. solar. Y, Yo que me como juego siempre recuerdo, hace 30 años que iban a hacer viviendas en campamento. Pincho de tortilla y caña con las ese dos. desarrollo está en Sí, marcha. sí. A que llega el Otros 10 2030 años. y no hay ni un piso Sí, allí. otros 10 años y la operación campamento seguirá en marcha. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que luego vamos con Almaraz. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues es un dato preocupante porque las exportaciones de bienes a Estados Unidos se desplomaron un 30,5% en agosto, cuando entraron en vigor los aranceles del 15% para todas las mercancías desde la Unión Europea. Son datos del Ministerio de Economía, ¿eh? Es la mayor caída interanual desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero. En agosto se vendieron productos a Estados Unidos por 970 millones de euros, mientras que las importaciones de productos estadounidenses por parte de las empresas españolas, que se redujeron un 15,2%, tuvieron un importe total de 2.239 millones de euros, que es un 7,4% de todas las importaciones registradas en España. Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Vamos, solo un comentario que sí que ha hecho daño a nuestros productos. Pero bueno, vamos con Almaraz porque esta semana se ha abierto una ventana de oportunidad, como dicen ahora, una oportunidad, porque las tres empresas propietarias, han pedido la prórroga y de momento sin pedir a cambio una bajada de los impuestos ni ninguna otra cosa. Se han dicho, venga, para que salga ya hablaremos de impuestos tal. He leído por ahí que la ministra no se fía mucho y que tal y que cual, y que sería muy fácil, nada más que tienen que cambiar una orden ministerial en la que se anunció el cierre tal. Entonces, bueno, han salido los empleados a decir que por favor no se cierre, han hecho manifestaciones, han ido a Bruselas, han estado en todas partes y yo creo que Almaraz no se debe cerrar, entre otras cosas, porque es el 7% de la energía que consumimos. Hemos visto cómo en momentos de tensión las nucleares no te tensan, sino que al revés te aportan estabilidad al sistema. O sea, es que ya no sé qué más quieren que pase, qué más quieren que se diga. Bruselas lo considera energía verde. O sea, ¿qué más tiene que pasar para que no cierren Almaraz? Si el gobierno aplica la lógica que ha venido defendiendo, cosa rara también, como hemos visto en los últimos años, el gobierno debería aprobar en el próximo Consejo de Ministros esa orden ministerial que amplíe la vida útil de la central de Almaraz, porque ha dicho, lo que faltaba es que las empresas propietarias lo pidan. Oye, Pues ya está pedido, ¿no? Ya está pedido. Y sin nada a cambio. Exacto, sin nada a cambio, como tú bien has remarcado. Pues lo lógico es que lo haga. ¿Problema? ¿Lo va a hacer? Pues que a lo mejor hay un cambio de opinión, como yo no dormiría a gusto con Podemos en el Consejo de Ministros. Bueno, en cualquier caso, fuera bromas, a lo mejor es que el momento es ahora, porque ya lo hemos visto en varios programas también, mañana es tarde. Y creo que el gobierno no se va a tener que enfrentar al dilema con un Junts que les está apretando también para que las centrales catalanas no se cierren. Son las últimas, lo sé. Son las últimas, pero no se va a enfrentar a ese problema. Yo creo que en próximos Consejo de Ministros pasará eso. Cosa lógica, es que todo el mundo está en esta batalla, ¿no? Y no hablo de países, sino países que están al otro lado de los Pirineos. Es que Alemania, ya no es que quería ni oír hablar, recuperen centrales nucleares o amplíen la vida útil, es que están construyendo más. Es que las grandes empresas están construyendo mini centrales nucleares, es decir, ¿es una energía segura? Sí, porque esto no es ni mucho menos Chernóbil o Fukushima. Esto es eso ya ha cambiado. Entonces, ¿por qué vamos a jugar en esta competición mundial con una mano a la espalda? Ahora vamos a hablar de los centros de datos. Almaraz. Sí, de Almaraz, que es tema importantísimo. Yo estoy convencida de que la prórroga se va a producir, convencidísima, porque es imposible ir contra el signo de los tiempos, porque las empresas han jugado bien sus cartas. Al final no es lo mismo pedir una prórroga de 10 años que de 3. Bueno, en fin. Y luego, por lo que tú has dicho que han ido a Bruselas, que la plataforma, esto empezó como un movimiento ciudadano que ha ido aglutinando al final. Alianza por Almaraz empezó siendo sí Almaraz, sí al futuro, y luego son 80 asociaciones dentro
centro de un movimiento enorme. Las mujeres por Almaraz están haciendo un trabajazo. La portavoz, que se llama Virginia Aizcorbe, que yo tuve la suerte de conocerla a principios de esta semana, ha enviado varias cartas, una de ellas a la presidenta extremeña, Guardiola, que lo de la ecotasa también es un buen punto, que haya dicho Guardiola, estoy dispuesta a recortar hasta un 50%. Oye, en una economía extremeña la ecotasa son 90 millones de euros todos los años, el 50% es dejarlo en 45, es un buen pellizco y es poner la pelota en el tejado y comprometer a AGESEN. Pero ¿cuánto genera Almaraz y su comarca? Evidentemente muchísimo más, ¿no? Pero la carta, por ejemplo, porque eso fue primero, escribió varias cartas las mujeres de Almaraz y con Virginia Aizcorbe a la cabeza, y la última que ha escrito a Yolanda Díaz, diciéndole de madre a madre, para que interceda con AGESEN, diciendo que una transición justa no puede pasar por fastidiar y por destrozar la vida de un montón de familias. A mí me parece que están haciendo un trabajazo que pone los pelos de punta, O sea, al final, la sociedad civil, cuando se mueve y se organiza, tiene una fuerza espectacular. Y yo estoy contigo, Fernando. Está el PSOE, hombre, claro, de todos los colores. Ahí hay alcaldes de todos los colores políticos, claro. Es que es toda una comarca. Evidentemente, es que son 4.000 empleos. Hasta ecologistas tradicionales han dado su brazo a torcer con este tema, porque es que desaparecerían pueblos enteros. Es que estamos hablando, claro, se quedarían sin hospitales, sin residencias de ancianos, sin colegios. Es una barbaridad tan grande que es que el campo arañuelo vive de eso, ¿no? Y luego, hay que tener en cuenta que estamos en un momento de las redes eléctricas y del sistema eléctrico que ha petado ya lo hemos vivido, y ha estado a punto de petar más veces de las que seguro que nos han dicho. Todas esas tensiones para que hayan confesado que había tensiones, ojo lo que ha tenido que pasar por ahí en muchas ocasiones, con riesgo de otro apagón. Entonces, en momentos como ese, primero, quieres cerrar las centrales nucleares, que ya es una locura. 2, no haces nada por aumentar las redes eléctricas, que tienes como siempre decimos, más de 60.000 millones de inversiones paradas, de centros de datos, de centros de logística, centros de datos que ya están pensando en ponerse efectivamente sus propias. En Estados Unidos también lo están haciendo, porque claro, consume tal cantidad de datos y tal cantidad de electricidad que no le dan las autorizaciones, porque como hemos dicho, el sistema está obsoleto. Y ahí hay una asociación, la que agrupa a las grandes eléctricas, AELEC, que ha mandado sus aportaciones después de 20 meses sin hacerles ni caso y varios años con las mismas tarifas y las mismas historias, y a ver si solucionan no solo lo de Almaraz, sino solucionan que no estemos al borde de apagones todos los días, porque es que esto ahuyenta las inversiones. Es que ¿qué empresa se va a querer venir aquí si no sabe si pasado mañana le va a decir que cierren, como pasó con la industria antes del verano, y varias veces más, o directamente hay un apagón? O sea, es que es alucinante. Energía es una cuestión de Estado. Cuestión de Estado. No hay medias tintas. Y si lo del apagón y las sucesivas explicaciones y renuncios se hubieran producido en otro país, el presidente o presidenta de la compañía pública estaría fuera de su puesto. O sea, la señora Corredor. Aquí tenemos a Beatriz Corredor. Se la cita con nombre y apellidos. Beatriz Corredor, que sigue en su cargo. Y creo que se deberían tomar decisiones. Esa transición que debemos hacer, o esa inversión, o ese pacto de Estado, incluso, como queramos llamarle, por la energía, pues con ella no se va a poder hacer, porque las eléctricas la dan por amortizada totalmente. Pero yo estoy de acuerdo, yo creo que nos va el futuro de nuestros hijos, como dijo de madre a madre, ¿no? Pues sí. Nos va el futuro de nuestros hijos en esa energía que debemos garantizar. Y porque un país sin el suministro energético estable es un país que está condenado a la pobreza. Un país fallido, claro. A ver, hay un Real Decreto que regula las inversiones en las redes de transporte y distribución de electricidad, que hablando con el sector, pues lo que dicen es que tiene muchas, o sea, tenían ganas de que ese decreto por fin se pusiera manos a la obra la ministra ahora han hecho para la las transición ecológica, pero a ver, es que hay mucho que alegar ahí, sobre todo porque claro, tienen que hablar el Ministerio y la CNMC tienen que hablar con una única voz. Cuando hay contradicciones no se puede hacer nada. De hecho, Beatriz Corredor el otro día dijo que iba a haber había riesgo de un segundo apagón
reunión, le pidió una serie de medidas a la CNMC y es la CNMC la que tiene que actuar para que eso Pero luego se dijo que era ponga en mentira, marcha. que nos lo habíamos inventado. Y dejó a la CNMC a los pies de los caballos. Por eso Cani Fernández, que es la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, se pilló el cabreo que se pilló. Pero bueno, el tema de los centros de datos, claro, es que partimos de un punto tan alto, tenemos un punto de partida tan bueno que si lo desaprovechamos no podemos ser más estúpidos como país. Es incomprensible porque, claro, por la situación geográfica de España es que por los cables submarinos pasan todos por aquí. Estamos conectados con Latinoamérica, con Estados Unidos, con Asia, y eso hace que tengamos ahí un potencial. Por eso los centros de datos están proliferando como lo están haciendo. Son contratos además a largo plazo, con lo cual, claro, si no garantizas la potencia, ¿qué haces? Rompes esos contratos. Las indemnizaciones va Pedro Sánchez a correr con los gastos de esas indemnizaciones. No queremos atraer talento y claro, que nuestros chavales puedan tener un trabajo claro, luego, bien mira, digno. También se felicita constantemente el gobierno y muy especialmente Sánchez de tener la mayor infraestructura de fibra óptica de Europa, que eso es verdad. Bueno, pues vamos a aprovecharla, para eso está, ¿no? Tenemos terrenos para desarrollar los centros de datos porque tenemos buena parte de España vacía. Tenemos talento, tenemos todo. Los centros de datos son pues la madre, el nodo de toda la y del futuro de la inteligencia artificial, de toda la tecnología, de todo lo que viene y de lo que ya está aquí y más que tiene que llegar, ¿no? Entonces, por favor, de verdad, que todas esas inversiones que están ahora mismo tambaleándose solo una cosa, y como se lleven a buen puerto. Como contamos la semana pasada, viviendas que se están construyendo que a lo mejor no pueden van a tener riesgo de no tener electricidad. Hay un problema para los ciudadanos. No hay otra opción que es confiar todos a los gigantes americanos y dejarnos de soberanía española. Claro, esa es otra opción. Pero cuando se caiga Amazon Web Services ya lo lamentaremos. Por tanto, esto es urgente, esto se tiene que abordar ya. Es muy urgente, pero nada, aquí todas las semanas lo repetiremos porque no queremos ser un país tercermundista, queremos un país donde haya lo mejor, lo más moderno, porque además hay talento. Y así no se iría el talento, como dicen. ¿Por qué se va el talento? Pues porque aquí no tienen nada que hacer. Bueno, Susana Burgos, muchas gracias. A ti, Fernando, a Leire también, saludos. Muchas gracias. Gracias a Naya Pertusa, que está en la producción, a Víctor San Román en los mandos técnicos y compañeros de Libertad Digital Televisión, muchas gracias. Ya saben que pueden ver el programa y escucharlo en el podcast y en todas las plataformas. Gracias por estar ahí un sábado más. Volvemos el próximo con más información y más opinión, porque aquí ya hay que mojarse, pero así, clarísimo. Que tengan un buen fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.